Listo, un saludo a todos y a darle la bienvenida aquí a un amigo, Pablo Cardoso, eh, arquitecto y artista. Nos acompaña hoy más que nada para conversar. Como muchos sabrán, este espacio es hecho para conversar de una forma descomplicada, digamos así, una forma espontánea, que es el espacio que hemos tratado de hacer, crear esto como una sala de casa. Y justamente la intención de estar cómodos o de sentirse cómodos es para hablar de temas incómodos o que a gente le parecen incómodos. Como por ejemplo, hoy vamos a tocar el tema del arte más que la arquitectura. Y tomando en cuenta lo que pasó la semana pasada en las Olimpiadas, que ha recibido críticas y por otro lado defensa de otras partes con respecto a que es una expresión artística, no, quería preguntar a alguien que ha vivido siempre en el mundo del arte, ¿qué opina de ello? ¿Qué opina de lo que pasó? Buenazo. Gracias por invitarme a su casa y, y de verdad es chévere porque uno de entrada se siente cómodo. Entonces, yo creo que la clave, como vos dices, es que cuando uno tiene un amigo, no es para las buenas, sino también para las malas. Totalmente. Entonces, está bueno que hayan estos espacios y ya entrando al tema, oye, te soy sincero, lo poco que pude ver fue a través de las redes y de estas críticas, unas buenas, unas malas, o no sé si se tiene que terminar todo en esas palabras, ¿no? Bueno y malo, así como que creo que es una definición muy, Limitada. sí, sí, y que no define absolutamente nada, ni que te parezca, ni que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, sino hay una construcción más amplia de todo lo que esté ahí pasando. Y yo creo que incomode a la gente y que haya provocado algo así, un poquito de polémica, creo que ya por ahí va medio acertado, sea lo que sea que haya sido la intención que tenía. Entonces, sí, pues medio por ahí arranca, yo creo que lo interesante que tiene, porque pucha, decir que es como definir el arte, ¿no? Así es algo que todavía está en construcción y siempre creo que va a estar en construcción. Y no solo en construcción de lo que es el arte, sino de la cultura misma, pues, de lo que De lo que está, somos nosotros, básicamente. tal cual, tal cual. Y a veces estamos acostumbrados a que te digan, ¿y cómo vas? Y vos digas, todo bien. Así como ya estás súper seteado a que la respuesta sea automática, así no estés Exactamente. bien. Exactamente. Y de pronto si alguien te pregunta cómo estás, capaz ni le interesa cómo estás. Por lo general, y lo peor de todo es que si dices mal, no saben qué decirte, porque no es que van a tratar de hacer algo para que estés bien, sino uno que otro, ¿qué pasó? Y otros, chuta, ya de pasar, por favor. Entonces, como que, ¿qué pasa? Sí, Exacto, sí, exacto. Y eso justo es eso, o sea, aguantarse. A veces la ventaja que tiene el arte es eso, pues que puedes incomodar o puedes comunicar, quiera o no quiera el otro o la persona que esté recibiendo eso. Y también es interesante el contexto, porque no tiene una limitación de contexto. O sea, el arte de museo es un tipo de contexto, pero hay distintas formas y hay exactamente, incluso muchas que ni siquiera se muestran. exactamente. Y por eso no dejan de ser cultura o no dejan de ser arte. eh, y de ahí están relacionadas con todo, ¿no? Yo creo que ahora la polémica es un poco por la parte religiosa del asunto y demás, y es como hasta ya un dicho decir, ¿no? De política y de religión no se habla. Y es medio, ¿por qué? Pues no se puede hablar de política y religión. Más bien al contrario, es de lo que más uno debe hablar justamente para... A ver, justo hoy tenemos una conversación de que las conversaciones, las discusiones, los contrapuntos, digamos, si yo pienso de una forma, de un extremo y tú de otra forma, completamente al otro extremo, son útiles para aprender a ponerse de alguna forma en los zapatos del otro, para comprender un poco más al otro. El momento que eliminamos los espacios de discusión, la gente no crece y va guardando resentimientos para con todos, para con uno y con otro, ¿y a dónde vamos? Y eso es lo irónico, ¿no? Porque si viene como un ataque a la religión, este tipo de expresiones como la que hubo en esta inauguración, eh, es como justamente como cuando estás en una conversación y sabes que no te están escuchando, sino solo están pensando en lo que ya te van a responder. Y eso está relacionado un poco con la vanidad, con el ego, y si algo de espiritual hay en una conversación es justamente lo que vos dices, ¿no? Eso que te ofrece el otro, que te construye la otra persona y qué es lo que vos eres capaz de recibir del otro.
Exactamente. Al fin y al cabo, a ver, la única chance que nosotros tenemos de observarnos realmente cómo somos es en la relación con el otro. Porque cuando estamos solos, digamos, si estamos solos, qué sé yo, sentados viendo al horizonte, no estás viendo mucho. No puedes ver tus emociones, las cosas que uno como ser humano siente, ¿no? Las iras, las cosas tanto negativas como positivas también que va sintiendo en una conversación. Entonces, la relación siempre yo creo que es básica. Y en este caso, la relación con el arte, hay quien dice que el arte siempre debe ser, al igual que la filosofía, ¿no? Agresivo y transgresor de alguna u otra forma. O sea, ser fuerte y como decías tú en un principio, generar cosas, o sea, generar que la gente hable, lo logró. O sea, es como que es una buena obra de alguna u otra forma. Y eso a veces nos cuesta entender un poco, ¿no? Claro, y además como más que entender, permitirse también decir que no entendiste, pues, o sea, que de pronto Exactamente. creo que es más válido decir directamente no entendí a ponerse como ofenderse por alguna expresión que uno quizás no estaba, a veces uno no está dispuesto en el momento en la vida en la que uno se encuentre. O sea, hay cosas que simplemente no estás disponible en ese momento y no por eso eh, tú eres un ignorante del arte o eres un ignorante del tema. Exactamente. Y si no entiendes, bueno, chévere conseguir a alguien que te explique o poner en debate. Qué lindo que fuera que en vez de estar poniendo crucecitas encima del símbolo de las Olimpiadas, que más bien se arme un debate, así como. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que un profesor mío una vez me decía que yo cometí el error de, bueno, no error, porque yo creo que las cosas son para aprender, ¿no? Frente a él me expresé con respecto a ciertas cosas sobre el arte moderno, obviamente no de forma positiva, y mi profesor solo me quedó viendo así como, en frente de mí no volta a hacer eso. ¿Por qué? Dice, el arte es algo vivo, el arte es algo que se está moviendo todo el tiempo. Y lo que tú crees que no es arte hoy, quizás mañana lo sea. O sea, él ponía como ejemplo la fotografía. Decía, cuando salió la fotografía, cuando nació la fotografía, los pintores creían que iba a ser enemiga del arte, que iba a terminar con la pintura. Que la fotografía vino básicamente a, como el diablo, a hacer algo malo contra la pintura. Y con el tiempo las cosas fueron cambiando de tal forma que hoy en día nadie duda que la fotografía sea arte. Y ocupa otro nicho distinto que el de la pintura. Y coexisten los dos. Entonces yo creo que también a veces, como decías hace un momento, tenemos que tener una apertura para justamente para aprender a irnos observando en el devenir de las cosas y ir de alguna u otra forma aprendiendo, ¿no? Porque al fin y al cabo uno solo termina de aprender cuando muere, creo yo. Claro, claro, y quién sabe si sigues aprendiendo luego de esto, pero eso ya es otro tema. Ese es otro mucho más largo, que es, esa es la idea de que tener muchos temas para futuro. O sea, a eso vamos. Pero Sí, sí, me llama mucho la atención justamente por el hecho de que eh, me gusta siempre que los artistas o la gente que está relacionada con el mundo del arte tiene siempre esta visión un poco más amplia, ¿no? Yo justamente en redes revisando un poco, los amigos que tienen cierto tipo de relación con el arte, claro, también creo que siempre cometemos el error de tomar de partido, ¿no? Y en ese aspecto, justamente por eso la invitación, porque eres una persona bastante más medio como yo al medio, ¿no? Ni hippie, ni pupi, pipi. Entonces, yo creo que he visto mucha gente como que del mundo del arte ponerse en el extremo de que, que cómo es posible que critican eso y en cambio la otra gente, no, que la religión se les explica. No era la última cena, era el festín de los dioses. Ah, pero igual se parece a la última cena. Entonces, como que, ups. O sea, entonces, ¿qué? O sea, siempre tenemos, es como que vivimos en una cultura de cancelación y de queja que no nos deja, de alguna u otra forma, permitirnos conocer nada, casi, casi. mm, no, y además, digamos que fue la última cena, o sea, que fue una representación de la última cena, digamos. Ujú. Eh, no siento por qué es una ofensa. Totalmente. Y yo creo que eh, eso dice mucho de justamente por qué está pasando eso en un evento tan visto o tan eh, que llega tan global, que pasa algo así, es porque quizás ahora está pasando otras cosas que quizás no estábamos tan acostumbrados en otras épocas a aceptarlas. ¿Mm? Ahora que hablabas de fotografía, eh, justo
veía un poco de la colección que tiene Gustavo Landívar de fotografía y me mostraba fotos que eran, sí, de los años tal vez 20. Y ahí pornografía era, por ejemplo, mostrar un beso Un hombro. o un hombro. Ajá. Y claro, ahora, ¿qué podemos decir? Sí, O sea, ya no hay límites. sí, no, no. O sea, Eh, pero medio por ahí va, ¿no? O sea, quizás sí puede ser súper fuerte y puede ser como polémico y qué sé yo, pero no creo que tiene que ser tomado como una ofensa. Así sea, que sea una interpretación de la última cena, qué sé yo, que como tú dices, no creo que va por ahí para nada, no iba por ahí. eh, Igual, te digo, no estoy tan enterado del tema como para decir cuál era la intención del artista o del director, qué sé yo, pero la parte que no justifico para nada es que la gente se sienta ofendida. totalmente de acuerdo. Creo que hay como un eslogan que se ponía como con la religión no te metas. Exactamente. O sea, quizás hablábamos de eso antes de prender el micrófono. Hay cosas más graves con las que no hay que meterse, ¿no? Exactamente. Y de eso nadie está hablando mucho, ¿no? Justamente, a mí me llamó la atención porque ya uno en la vida aprende a ser mal pensado para bien y para mal. Eh, y cuando pasó esto, una de las primeras cosas que me dije es, no sería intencional para desviar la atención a criticar eso en lugar de criticar el hecho de que Israel esté compitiendo cuando Rusia está sancionada y no puede competir, haciendo los dos básicamente las mismas cosas. De hecho, parecería que el uno un poco peor que el otro, pero bueno, eso ya queda a criterio de cada uno. Pero sin embargo, los dos lo están haciendo, eso es innegable. El uno incluso tiene una sentencia de la Corte Internacional, entonces como que, ¿no será que se hizo para desviar allá? Porque desde ahí nadie ha tocado el tema de Israel, nadie ha tocado el tema de Palestina. El día de ayer Israel comienza a bombardear Beirut, capital del Líbano, nadie dice nada. Exacto. Ahora todo está en Venezuela y en otros lados, entonces a veces también, por cómo se manejan las cosas hoy en día, posiblemente pueden ser distractores, no lo sé. Por otro lado, si uno estudia, simplemente basta con ver películas francesas antiguas. El famoso teatro burlesque francés ha sido siempre medio burlesque, medio una burla, medio un vestirse de formas súper llamativas, digamos de alguna u otra forma. Los drag queens toda la vida, o sea, es algo que es parte de su cultura. Y si es que de alguna u otra forma en las Olimpiadas siempre se busca mostrar la cultura del país que las alberga, pues no me parece en absoluto malo, en absoluto errado. Sí, eso quizás es la parte en la que uno se pregunta, sí, claro, los medios ahorita tienen un montón de poder, pero ese mismo poder está en el bolsillo de uno, pues ahorita. Sacas el celular y Exactamente. tienes acceso a ese mundo que te da chance de que gente que ni te conoce capaz te pueda ver y que por ahí a veces así con ridiculeces llegas a gente, a mucha más gente que Exactamente. amplías. Entonces, de pronto, si tú quieres hacer algo, si quieres construir algo, o si quieres como de pronto hablar de la religión, de tu creencia, de lo que quieras, tienes una mega herramienta pues para construirla. Y yo creo que, no sé si hay una similitud entre todas las religiones que se habla de amor, de más confraternidad, de como respeto a la humanidad, a la existencia, etcétera, tantas cosas. Y si defiendes una religión con odio, es como que ahí medio llega el tema de lo que está pasando, de cómo se justifican un montón de guerras y si llegas a un punto en el que ya no se entiende nada. O sea, vos explicas un poco el tema de los países que están participando en la tele como si nada. Que eso también, o sea, hay tanto de lo que se puede armar polémica, pero también es Totalmente. cómo te explicas que un presidente o un candidato a la presidencia igual tiene un montón de sentencias y un montón de cosas que son 100% incorrectas, esté siendo posiblemente el presidente de uno de los países más poderosos del planeta. Y ese país está criticando, perdón, está apoyando a una candidata que está haciendo exactamente lo mismo. No estoy aquí juzgando de que tenga razón o no, de que el presidente de Venezuela sea bueno o no. De hecho, los políticos, el 99.9% me parecen personas en las que no se puede confiar, por no decir otra cosa. Ujú. Eh, Sin embargo, sí llama la atención esa doble moral, como dices. O sea, no, o sea,
criticar justamente fuera lo que no puedo hacer dentro, ¿no? A mí siempre me ha llamado un poco la atención como que esa parte escondida. A ver, yo personalmente soy muy en contra del positivismo que hoy en día caracteriza a nuestra sociedad, ¿no? El todo bien, lo que decíamos conversando hace un rato, ¿no? El todo bien, el sí, o sea, piensa positivo, las cosas van a mejorar. Sí y no. O sea, hay en ciertos casos en los que las cosas no mejoran pensando positivo. Hay en casos en los que claro que ayudan, ¿no? Es indudable. Pero hay muchos casos en los que no mejoran las cosas. Y más bien hacerlo es ser poco empático con la persona. Una persona que está pasando por un luto, decirle, ponte bien, va a pasar, es como que no. O sea, lo mejor que puede ser es estar al lado y servir de compañía para esa persona. Claro. Yo me he preguntado a dónde se va la basura de Cuenca. Es como, ¿por qué no se ve el basurero municipal así? Se le pone al lado del Parque Calderón para... Porque va por ahí. O sea, Sí, es como que totalmente. estamos reacostumbrados a que si no se ve, mejor. Yo puedo No estar existe. tranquilito. Claro, Y es más, si no se ve, capaz hay mucha gente que ni siquiera se entera que hay algo así que está pasando. Pero si se ve, incomoda. Y ahora, como dices, no hay cómo incomodar a la gente. Todo, totalmente. todo tiene que ser políticamente correcto. Y eso no está, se supone que debería funcionar a favor nuestro, pues a favor de una evolución o de una... Y nos estamos así autosaboteando día a día, pero ya no como individuos, sino como humanidad. Pues. O sea, hablas de calentamiento global y sí, es fácil decir que las empresas están, ni siquiera, ni sé cuántos, pero vos tienes otra vez a tu alcance lo que consumes. O Exactamente. sea, si vos consumes de otra forma, pero no, es que, Qué chuta, pereza ajá, separar la basura. ajá, hippies. Sí, 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 exacto. Sí, 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 no, es increíble. Y justamente hasta que empezamos a ver las cosas y, no, sí, sí ha sido bueno. Y, o sea, cuando uno ha tenido la suerte de salir del país, se da cuenta que en otros países es lo más normal. Y los países del primer mundo lo hacen es por algo. O sea, yo creo que a ver, queremos cada vez un mundo más cómodo, eh, lo cual está bien, pero es como que no hacemos un esfuerzo para esa comodidad, ¿no es cierto? Para tú de noche dormiste en tu cama, en tu casa cómodamente y calientito, tienes que haber pasado las labores del día a día y que haber llegado a la noche. Y no digo necesariamente sacarte el aire ni cargar 20 quintales, pero hacer cosas de la forma en la que cada uno podamos apostar en algo al mundo en el que vivimos. Yo creo que siempre es bueno que lo hagamos, ¿no? Y, y lamentablemente, y digo lamentable, eh, porque la sociedad pareciera que a ratos es como que quiere encerrarnos, como dice un filósofo que me gusta mucho, en un universo de lo igual, en el que no puedes criticar contra lo que la mayoría piensa y en el que toda la gente se va quedando callada y callada y callada y guardándose un montón de cosas que pueden ser útiles para hacer que la sociedad crezca y que aprendamos más todos. Claro, había un amigo que igual decía que cuando uno está, que vivir en comunidad o vivir así en familia es como las piedras del río, que se chocan para pulirse. Y la chocada, o sea, no es fácil, pues, te cuesta. Las relaciones más difíciles a veces son con la familia, ¿no? Porque estás como todo el tiempo así compartiendo cosas súper cercanas y tu taita sí te puede caer un cocacho, pues, y no es, o sea, vos puedes sentir que el cocacho viene con odio, pero no, pues un cocacho con todo el cariño del mundo. Totalmente. Y yo siento que por eso es súper sano eh, no sentirse atacado cuando alguien no está de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Sino más bien todo lo contrario. Bacán. Aquí hay, Gracias. aquí hay alguien chévere con el que puedo conversar. Gracias. Exacto. Sí, sí, Porque sí. si no es, ¿te gusta esto? Sí, qué chévere. Ah, Ya. exacto. Sí, sí, sí. En cambio, hay cuando hay un poco de... Y no para que vos termines teniendo la razón o le des la razón al otro, porque tampoco hay que terminar en esa, ¿no? Sino, nada, buenazo. Aquí, pucha, vamos a estar pasando rico. Exacto. O sea, Ya, es para aprender, ¿no? exacto, exacto. Es como, a ver, en la vida a veces no nos damos cuenta que así como no sentirse atacados, también debemos salir de esa ilusión en la que creemos que lo que decimos es algo que es, o sea, es una verdad. Yo siempre tengo como que esa analogía, bueno, una analogía, esa cuestión de quién es el mejor jugador de fútbol del mundo. Entonces, muchos dicen Pelé, muchos dicen Maradona, ahora otros dicen Messi. Y yo creo que el problema es la pregunta está mal hecha. Tú no puedes preguntar cuál es. Mm, Yo creo que, y en ese aspecto es parecido al arte, ¿no?
tú puedes preguntar cuál te gusta más. ¿Cierto? Yo no puedo decir de Pelé, no lo vi jugar, pero sí vi jugar a Maradona y a Messi. Y a mí personalmente el mejor jugador del mundo que yo vi fue Ronaldinho. A mí es el que más me ha gustado. A mí personalmente, por su forma de juego, por su alegría, por todo lo que él significa. Pero va de gustos. Claro. Y si converso con alguien que opine que otro es mejor, perfecto. ¿Y por qué? Ah, es que este hizo ese gol así. Muy bien, qué bien y chévere. Y vamos a seguir conversando, lo que sea. Pero justamente lo que dices, no atacar, sino, no, es que el mejor es Maradona o el mejor. ¿De qué sirve? Sí, no llegan a nada. Y eso está relacionado con el arte, porque muchas veces ahora me tomé el atrevimiento de empezar como a curar exposiciones. Y es chévere porque me comienzo a topar con panas y otros que no conozco, gente nueva, que estaban metidos en el mundo del arte. Y ahí viene esa pregunta que, como vos dices, puede ser muy interesante, ¿sí? Porque dices así, bueno, ahora ¿qué exposición estuvo mejor? ¿Esta o la siguiente? Y a veces la expo pudo haber sido divina, sí, iluminación hermosa, la gente fue a full porque le quieren al artista, la obra como tal, lindísima, súper bien puesta y lo que sea, pero de pronto el artista es una persona que no facilita las cosas, que te complica, que en lugar de sentir que es un trabajo colectivo, siente que todos son sirvientes de él. Y ahí es como que, chuta, si me preguntas qué experiencia estuvo mejor, no está tanto en cómo se vio, Exacto, sino el proceso que se llevó a cabo, pues. exactamente. Entonces, eso es lo chévere, de que cada uno, vos estás viviendo la vida de una forma que yo nunca voy a saber cómo, igual que yo. Y ni siquiera con, no sé, pues con tu pareja con la que vives todos los días, vas a ver vos cómo vives la vida. Exactamente. Y vos sabes que cuando uno vive en pareja, hijo de madre, o sea, es un camello diario. Sí, sí, sí. Pero el rato que está con ese sentimiento distinto, aunque suene cliché, pero cuando le pones del amor ahí en la mitad, ya, pues te haces el aguante, ¿no? O sea, te acolitas y vas cachando que hay otra cosa, que se puede construir algo así. Yo creo que en el arte eh, debería como instalarse más en ese lugar, así de que hagámoslo juntos. Y no importa cómo, o sea, no importa si sale mal, si sale bien, si alguien se incomoda, si alguien no se incomoda. A la final no sabemos qué va a pasar. O Mm. sea, es como cuando yo me topo con un cliente que me dice, ¿puedo hacerme la casa? Yo no tengo idea cómo le voy a hacer la casa. Exactamente, sí. O sea, Y verás que yo sí, te recomendé con lo Gustavo hace poco, no vayas a hacerlo. por suerte sí le puedo decir eso. Así como, no sé cómo va a salir, pero vamos a hacerlo juntos. O sea, al Sí, final es sí. un trabajo en equipo, ¿no? Y ahí pasa full, que de pronto el cliente viene por cualquier razón, nunca sabes cuál puede ser la razón, pero por lo general hasta que vos te conviertes en parte del equipo de él, hijo de madre, toma un tiempo así. A veces no sucede, hasta el final del final. Siempre sientes que son dos equipos. Sí, sí. Y pasa eso en muchas cosas, o sea, en cualquier profesión que uno tenga. A veces cuando entra el tema plata, es como, ahora yo te poseo, Claro, exactamente. ahora me perteneces. Es justo, te iba a tocar justo el tema en el sentido de trabajando, digamos, como arquitecto al mismo tiempo haciendo arte. Es justamente esa diferencia, ¿no? Para mí la arquitectura tiene mucho de arte. De hecho, o más bien dicho, debería tener, pero estás más, como dices, supeditado a lo que te puede decir la persona que te contrata, de una u otra forma. En cambio, en el arte hay mayor libertad, pero pareciera, y justamente eso es, que hoy en día mucha gente quiere que el arte sea de cierta forma. Entonces es como que eso no es arte. Ah, O sea, sí, entiendo que cada uno, por nuestras vivencias, nuestro condicionamiento, hayamos generado cierto gusto estético por ciertas cosas. Sin embargo, el arte está allá, no es lo que yo pienso, no es solo lo que yo pienso. exacto, es una construcción. O sea, recién oía que decían justamente que la arquitectura sin arte es ingeniería. Y no por eso los ingenieros no pueden ser parte de un proyecto de arquitectura, ¿Mm? pero hay cosas que tienen que ser como tienen que ser. O sea, si no pones X cantidad de columnas en una casa, se te va a caer, por más artista que seas. O Ujú. sea, a menos de que tu intención sea que la casa se caiga o explorar Claro, al respecto. Eh, pero, pero a la final sí, yo creo que la arquitectura y el arte están súper vinculadas, pero hoy también digamos que
chuta, no quiero usar palabras así muy berriadas, pero el capitalismo te obliga a que todo sea un negocio, ¿no es cierto? Entonces, cuando cae en un negocio, tienes que meterte en ciertos formatos en los que hay cosas que hasta tienes que saber cómo decir para que la gente no se sienta ofendido, se sienta como que estás haciendo, no sé, que le estás afectando algo como lo que pasa ahorita con las Olimpiadas, ¿me entiendes? Es como, tienes que cuidar mucho. Y claro, como es tu cliente, como eh, también tienes que vivir de eso, entonces tienes que cuidarlo y tienes que formarte de otra forma, pero eso es un proceso hasta de maduración que uno va a tomar, que toma tiempo, pues, ¿no? Sí, sí, Hay que totalmente. equivocarse. Eh, y como vos has visto, quizás en nuestra ciudad pasa mucho que si haces bien una cosa, chévere, por ahí le compartes a unas 4 o 5 personas, pero si hiciste mal, ya, te encargas de que se entere. Totalmente, Y eso es exactamente. no te estás haciendo daño, no le estás haciendo daño a la persona que te hizo el trabajo, sino te estás haciendo daño a ti también, pues. Entonces, sí, hay una cuestión que, que, que hay que ir cambiándonos un poco ese seteo en el que venimos funcionando desde hace algún tiempo los cuencanos de pensar en más individual, sino más hay que pensar en más colectivo. Pero lo colectivo no es fácil, pues. En absoluto. Y justamente, a ver, con respecto a eso, yo no creo que sean, o sea, claro, uno siempre va a ir a lo inmediato y va a percibir más como que es propio, pero yo no creo que sea de los cuencanos, yo creo que es una tendencia, digamos, como decías tú, el capitalismo nos lleva un poco a ser individualistas de una u otra forma y lamentablemente el capitalismo, el mencionar la palabra, se ha vuelto mala palabra, porque a los que son contra el capitalismo es una mala palabra en el sentido de que el capitalismo, muestra el capitalismo. Los que son a favor del capitalismo es, ¿y vos qué te quejas? ¿Qué? ¿No quieres plata entonces? Nada, no, ¿cómo vas a vivir? Es como que, o sea, a ver, solo estoy señalando ciertas cosas que son características, pero hay mucha gente que no permite que señales cosas que son reales. Eh, Independientemente que sean buenas o malas, porque como decís en un principio, no es solo poner en la balanza de bueno o malo, sino es el hecho de que están ahí. O sea, es una verdad. Y es una etapa en la que estamos viviendo que tendrá cosas obviamente muy buenas. Creo que el desarrollo que hemos tenido en los últimos 100 años ha sido espectacular. O sea, es algo eh, impresionante realmente. Y cosas muy malas, que principalmente toca lo más humano, que es lo que decías. O sea, la incapacidad de hacer comunidad, la incapacidad de ser colectivos, de empezar a dejar de pensar solo en uno y de abrirse un poco más a, qué sé yo, a probar, ¿no? A reconocerse en el otro y a reconocer las cosas que los otros pueden tener de buenas también. Claro. Entonces, es que es otra vez, así como todo, o es de izquierda o es derecha, o es republicano o es demócrata, o es ni sé qué. Recién oí así, me dolió, así escuché a Roger Waters así hablar de hermanos venezolanos, vamos a votar por Maduro. Y me pasaba un poco en la escuela de arte en Buenos Aires. Eran tan como apasionados por el movimiento izquierda en general en el mundo, que ya te ciegas un montón de poder ver un poco que el panorama es más amplio y que no se trata de izquierda, ni derecha, ni blanco y negro, Exactamente. sino que, pucha, hay una construcción que se tiene que hacer hoy, porque hoy las cosas, y además que ya si vas aprendiendo, como dices, hemos pasado por errores que ya son, o sea, ya no puedes hacerte el gil, pues, o sea, ya no puedes caer otra vez en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo porque eres fiel a la causa. Exactamente. O sea, hay causas nuevas que son más importantes y que ya no es tanto de un partido o de una dirección, sino de también actualizar un poco lo que se puede hacer hoy. Y a veces ahí se simplifica la cosa, porque ya la gente se relaja, o sea, si ya no se siente atacada porque yo soy de derecha y vos eres de izquierda, entonces ya no podemos hablar. Sino, no, pues capaz lo que tu partido está queriendo es lo mismo que el mío quiere y hay que ver cómo hacemos juntos. Es como cuando llega un nuevo presidente del Ecuador, destruye todo lo que hizo el anterior presidente y arranca desde Y cero. arranca de cero, exacto. Y es imposible pensar que no hubieran cosas buenas. Claro. O sea, es como que, o sea, déjense de cosas. Pero sin embargo tenemos justamente esa cuestión, como dices, de ponernos en extremos y es tan chistoso porque por esa, a veces, ansia bueno, un poco también de discutir a veces, ¿no? Uno tampoco es perfecto, de hecho.
estoy más cercano a la imperfección que a la perfección. Pero muchas veces cuando converso con alguien que es de extrema derecha o de extremo, dicen, eres otra vez con un amigo que estábamos en la casa de él saliendo a tomarnos un algo y, y casi que ya no salimos porque se molestó bastante. Y en cambio, cuando hablo con personas que son de extrema izquierda y también, obviamente, hay errores terribles, al menos de las izquierdas actuales, eres un facho. No me conoces. O sea, y es esa, entiendo que a veces ese extremismo nos ayuda a catalogar a las personas, a ponerles en cierta parte para que es una herramienta, una estrategia mental para facilitar como que, él es así. Pero eso nos impide seguir conociendo, nos impide seguir avanzando, nos impide profundizar en la persona o en el tema. Entonces, para mí eso es la parte nociva y justamente me parece que el arte es una de las pocas cositas que quedan que puede romper eso. Sí, sí, eso es lo lindo del arte. O sea, es algo que puede ser tan abstracto, pero a la vez también tan concreto. Eh, y en ciudades como esta, en la que, te juro, últimamente es increíble. O sea, si quieres desde el lunes, tienes lugares, o sea, no acabas, ¿me entiendes? Sí, Así, sí, sí. el viernes estábamos ahí en una expo y un pana decía, así debe haber sido en su época, así Nueva York, ponte así, ¿cachas? Claro, Y es garota poder estar en un lugar en el que la tierra es súper fértil. Pues, o sea, vos aquí hay gente súper capaz, súper, que está haciendo muchas cosas y parte de cómo entender y participar de esa construcción en la que no tengo que estar yo pensando simplemente en lo que me quede bien en la casa y lo que no me quede bien es ir a esos lugares. La inauguración de una expo a veces no es tan relevante para la obra como tal, y lo relevante es el encuentro, pues. O sea, porque exactamente, vas y topas y te topas frente a un cuadro y dices, ¿y vos qué opinas? Y comienzas ahí a armar una cosa. exactamente. Eso es lo chévere de ir ese día. Eh, pero también hay una cuestión que hablaba justo con un pana que está en la China, que está haciendo cerámica, Tomasito, no, el Juan José Cobos, el Juan José el que Gordo. está con el Tomasito allá. Pero decía, lo chévere de acá es que parte de la cultura es comprar cerámica. O sea, así como Claro, la gente compra, no sé, pan, cada cierto tiempo, bueno, ya separaste X cantidad para una vezita al mes ir a ver qué compras de cerámica, ¿no? Porque sí tienes ese objeto en tu casa, pero hay mucho más, aparte de ese objeto de lo lindo y lo feo como hablábamos. Hay una cuestión que es parte de la historia, parte de la cultura, parte de la herencia, del exactamente. patrimonio, ¿entiendes? Y eso no puede estar basado como en un solo lado de la balanza, porque se va a desequilibrar siempre. Tiene que haber ahí una cuestión que esté construida, si no las cosas no funcionan, así de fácil. O sea, no hay donde perderse. O sea, tiene que haber siempre algo que te da el otro, pero también tú le entregas al otro, ¿no? Claro, Entonces, ahí está como yo creo que la clave del arte, ¿no? Así que no hay por qué estarle intentando definir, ni tratando de entender, y desde ese lado tampoco sentirse ofendido. ofendido, exacto. Si no te gusta, todo bien, no Y pasa nada. claro, exacto. Y decirlo por qué. O Sí, sea, sí, sí. sí, sí, chévere, a ver, armemos un debate de este tema como tú me estás invitando a hablar de eso. Pero si alguien no está de acuerdo, que te diga, oye, Toshi, ve, dame un espacio en tu lugar Totalmente, claro, sí, sí, porque tengo argumentar. algo que decir, porque me, Exactamente, me- me sí, está moviendo y no puedo con esto. No es que estamos en contra, ni estás en contra, ni yo ni vos, sino respeto mucho la expresión, exactamente. pero a la final es también el cómo, ¿no? Así, porque caes en un lugar en el que ya no te da ganas ni de hablar. O sea, dices, Totalmente. bueno, entonces, Es riesgoso, o sea, y sabes lo que viene y es como que, o sea, claro, ¿para qué? porque ya viene de la violencia. Para mí ya es Exactamente. violento. Totalmente. O sea, ya te mandas de ese tipo de cosas y dices, bueno, o sea, bacán, Sí, sí, chévere, sí. sigue con o sea, haz lo que tú quieras, pero Justamente, una de las cosas que más nos motivó a crear esto, a crear el espacio, es, como te digo, el hecho de que cada vez se pierde un poco esa discusión de lo que hablábamos un rato, ¿no? Ese contrapunto a veces para aprender. Y bueno, y si este tipo de espacios han cobrado importancia o moda o llámale como quieras, pues si no puedes luchar contra algo, únetelo y compréndelo. Yo antes era un poco reacio a todo el tema de estas cosas, ¿no? Pero después dije, a ver, ¿por qué no? ¿Y por qué no?
Y por eso nació este espacio. Y por eso su nombre. Ajá. Porque es importante que aprendamos a darnos cuenta de que independientemente de que algo nos guste o no, igual podemos apostar o puede apostarnos así no nos guste. ¿No es cierto? Y es lo que pasa a veces cuando uno se va a una exposición. O sea, si te vas a una exposición y te parece recontra mala toda, de seguro algo te apostó, aunque sea para que tengas más herramientas para criticar las cosas a futuro. Por ejemplo, yo personalmente, el cuadro más famoso del mundo, bueno, también será por la fila que hizo todo, la Mona Lisa a mí no me sorprendió, no me vuelve loco. O sea, del famoso Louvre es uno de los cuadros que menos me llamó la atención. Sí. O sea, sí, todo bien, pero es este poste y tienes los cuadros que son de 6 por 6, creo, que son impresionantes. El uso de un montón de cosas y es como que... y sin embargo es el más famoso, entre comillas. Claro, además que el arte no está hecho para solamente para los críticos de arte o para los intelectuales o para, o sea, el arte es como el pan. Debería ser. Sí. Sí, debería ser. Sí. Totalmente. Hay una frase que me encanta de Montesquieu que dice, eh, la ley debería ser como la muerte, inesquiva para todos, es decir, que todos debemos llegar a ella. Y podríamos crear una que el arte debería ser como el pan, al alcance de todos. Sí. Porque sí, o sea, además es conveniente, ¿no? Que la gente se nutra de arte, en lugar de estarse nutriendo. O sea, ahora que estamos con toda la situación que estamos en el Ecuador y pensar que simplemente atacándoles o dándoles bala a los malos, entre comillas, se va a solucionar es terrible. O sea, utilizar el arte, el deporte o todas esas herramientas que están levemente, porque lamentablemente no están del todo fuera de la política, hoy en día nada está fuera de la política del todo, pero que están un poquito más en la periferia de la política, justamente como herramientas para que la sociedad de alguna u otra forma mejore, sería clave, pero no se lo hace. Claro. De hecho, el Ministerio de Cultura de este país es el que menos creo que pito toca en absolutamente nada. Entonces, como que, ¿a dónde nos quieren llevar? Claro. Es como decía Mercedes Sosa, que la política no es del gobierno, sino del pueblo. Y yo creo que eso también sí nos pone en otro lugar. O sea, hay una política que está manejada dentro de los gobiernos, pero esa no es la política del país. O sea, la política del país es lo que está pasando en el pueblo todo el tiempo. Y a veces la falla es un poco esa idea de que los políticos tienen que arreglarnos la vida, ¿me entiendes? Porque así no creo que vamos a llegar a ningún lado, sino más bien es como una... Porque todo acto es político, o sea, caminar es un acto político. Totalmente. El no comunicar es político. El no decir nada. A mí me valen todos. Eso es político. Es político, Sí. exacto. Entonces es como, incluso decir a mí no me interesa la política, Sí. es política. Entonces es como apropiarse también de que lo que yo estoy haciendo o lo que estamos haciendo está generando una construcción que no es menor. O Ujú. sea, que a la final va a dejar un impacto, sea lo que sea que estés haciendo. Y ya cuando te pones ahí tienes que sí ponerte las pilas. Porque no para fingir y pretender y ser algo que está otra vez políticamente correcto, Exacto. pero sí como ser consciente de que tienes impacto. O sea, Para expresarte. exacto. Como decías en un principio, aunque sea para decir no entiendo, pero expresarte. Expresar lo que entiendes o lo que no, lo que eres, de alguna u otra forma, lo que somos. Y que es justamente lo que a veces más nos impiden, nos recriminan o de alguna u otra forma, como te digo, parecería que en la actualidad cada vez más esta fiebre que hay por censurar las cosas impide que ciertas cosas nazcan y afloren de una forma más libre, que debería ser más bien a donde tendamos a ir, ¿no? O sea, se habla mucho de libertad, pero para ciertas cosas y para otras no. Entonces, como que somos, o sea, el ser humano somos tremendamente contradictorios. Eso es algo que creo que casi nadie puede negar. Y todos. O sea, no existe no, yo soy coherente. Así. O sea, no creo que existe eso. Y sin embargo, en esa contradicción, no nos paramos a como que respirar y decir, a ver, perfecto, ya pienso de tal forma y todo, pero no tengo por qué reaccionar de esa forma por X cosa. Ya dejemos ahí. Sigue sin gustarme, pero ya nada. O sea, dejemos pasar. Pero no, nos llegamos a creer tanto que tenemos, como decíamos hace un momento, la razón de que lo que decimos es que nos convertimos en jueces
y en pequeños tiranos con respecto a lo que pensamos, a las creencias. Claro, es el goce porque cuando nos fuimos a vivir con la Juana a Buenos Aires, llegamos allá y primero nos dimos cuenta que, pucha, nos habíamos casado a guambrito. Y después era el goce porque ahí todo el mundo está en esto del poliamor, de todo el género, de y dijimos, pucha, aparte de eso así, nos metimos en esto de la monogamia muy pronto, qué sé yo. Entonces, claro, como estás en otro contexto, sí comienzas a preguntarte si tienes que abrirte un poquito más. Entonces ya te abres y comienzas a pensar que quizás tienes que cambiar un poco, así que tienes que ser un poquito más bisexual, así para ser un poquito dentro del Para grupo. adaptarse, claro. Y era lo caso, porque de verdad, así ser heterosexual, casado, era mal visto. Y no era tan aceptado. Entonces rompe toda esa idea de que no, pues hay que aceptar y que hay que ni sé qué, que hay que ni sé cuántos. O sea, a la final todos estamos decidiendo y si estás realmente apropiándote de un tema, es como ese presidente o ese intento de presidente que quería, que se tomó el nombre de Yaku para... O sea, estás tomándote un nombre y una causa del hijo de madres para casi que irte en contra de la misma causa. Exactamente. Entonces sí se debe aplicar un poco la violencia, O sea, pero en el buen sentido. sí, sí, ¿Verdad? sí, sí, sí. Entonces, pero es un poco para lo que iba, sí, igual como que estos espacios están buenos porque quizás estas cosas sí pueden incomodar, pero no en mal plan, Sí, 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 ¿me entiendes? totalmente. Sino más bien en el sentido de que a veces uno se termina metiendo en un rol en el que tiene muchas cosas que te convence, tiene muchas cosas que te hace que te muevas, tiene muchas cosas que te hace que vos milites de una u otra forma, pero si no está claro y si no es honesto y si no es real, terminas yéndote en contra de eso mismo que tú estás militando. Totalmente de acuerdo. Pero totalmente. De hecho, a mí me parece que el no practicar eh, al menos medianamente lo que se pregona es un insulto contra uno mismo. Y como bien dije, como somos tan contradictorios, la mejor forma de pregonar, digamos, de practicar lo que se pregona, es primero que nada aceptando nuestra condición de ser contradictorios, nuestra condición de que somos todo, somos incluso aquello que criticamos. Y desde ahí partir para ir viendo, perfecto, cómo medianamente hago las cosas de una forma que pueda ser útil tanto para mí como para los otros, porque como hablábamos, vivimos en sociedad, solos no somos nadie, Ujú. o sea, en absoluto. Entonces yo creo que es clave a veces ese ejercicio de autoobservarse constantemente y darnos cuenta que nunca termina más que nada. Ujú. Porque claro, como contabas, en Argentina fue una cosa, vuelves acá y vuelve a cambiar el entorno, pero mañana quizás te vayas de nuevo a otro lugar o aquí mismo las cosas cambian. De hecho, las generaciones nuevas, y yo lo veo con buenos ojos y estos de los cambios, a pesar de que algunos a veces como que nos molestan o nos parecen raros, pero para nuestros padres nosotros fuimos terribles, entonces no creo que haya nada de que asustarse, no más bien tratar de comprender. Yo cada vez creo que comprendo un poquito más o que puedo ponerme un poquito más en los zapatos de mis sobrinos, que son muy menores a mí, por ejemplo. Eh, Porque empiezo a ver estas cosas y empiezo también a comprender eh, los mismos errores que nosotros cometimos, de condicionarnos de cierta forma y de hablar muy deprisa sin empaparte, al menos mínimamente, de temas. Pero es algo normal por lo que todos pasamos. No podemos exigir o creer que el que viene atrás no va a pisar los mismos escalones que nosotros pisamos. O sea, tiene que ir subiendo. Es parte de, así como nosotros nos falta Claro, enterito. que lo chévere justamente ahí en las generaciones es que hay de los dos lados hay algo que aportar, pues. O sea, las nuevas generaciones te ofrecen que ya los manes ya son más relajados en muchas cosas que para uno eran traumas. O sea, ya no ellos ya capaz ya no tienen que vivir esos traumas, pero también para ellos quizás es también necesario que, qué sé yo, compartir cosas que a nosotros nos tocó vivir, como, no sé, nosotros creo que nos criábamos en la calle. O sea, me acuerdo, si acaba los deberes, 3 de la tarde, coja la bici y Fuera. cachas. Ahora, pucha, los bambras, o sea, no les puedes mandar, no, ni siquiera, no sé si porque les pase algo, sino es porque ya la forma en la Ujú. que la crianza se ve hoy en día es distinta. Eh,
Pero hay un intercambio que a la final siempre va a ser productivo para lado y lado. Y yo creo que ahí el que sale perdiendo es el que no está dispuesto a recibir lo que te puede dar el otro. Exactamente. Entonces, desde ese lado, o sea, aplicado en todo, ¿no? En una conversación o en el arte o en la política. Si vos te pones un poco en ese lugar de que eres dueño de la verdad y que nadie te puede sumar, perdiste. Exactamente. Y ya frente a eso, ya cada uno. Exactamente, ¿no? Como decía una historia asiática, no recuerdo bien, en taza llena no entra más té. Y si queremos estar llenos de verdad, de razón, de lo que sea, pues difícilmente vamos a aprender algo más. Porque ya llegamos. Si ya lo sabemos, ya llegamos. Y yo por eso, a pesar de lo que estudié, yo me he visto mucho más cercano en los últimos años, yo estudié psicología, me he visto mucho más cercano a la filosofía que a la psicología, justamente porque la una reconoce la incapacidad de poseer la verdad. La psicología, al ser, yo siempre digo, la psicología es como la hija de la filosofía, que es pobre. La filosofía es pobre. Entonces, el tío rico es la medicina. Entonces, la típica hija malagradecida que no quiere ser hija del papá, sino quiere irse donde el tío, que es la medicina, que es la rica, la que da plata. Y claro, la psicología muchas veces se ha acercado un poco más al tema médico, al tema del diagnóstico, y no niego que en muchos casos es útil y necesario, pero de lo que he visto, al menos en terapia y en trabajo, muchísimos casos no necesitan un diagnóstico. Le haces un daño a ciertas personas dándoles un diagnóstico. Y, y justamente ahí se parece, Freud de hecho decía que el psicoanálisis se parece al arte, porque tienes que aprender a leer a la persona también. Y a leer qué es lo que le va a servir también de alguna u otra forma. Entonces, yo creo que en ese aspecto eh, sí es importante justamente estos espacios para eventualmente contrapuntear o discrepar para construir algo o para dejar cosas para aprender a acercarse un poco. ¿Cierto? Si estamos muy lejos de acercarnos y de alguna u otra forma sí, acercar también a quien mire eh, para que vea que quizás hay más cosas de lo que piensa y que no necesariamente vienen ni con agresividad ni como dueños de razón, dado que aquí no estamos diciendo que nada es de cierta forma, simplemente señalando peligros o señalando ciertas cosas que generan otras cosas, ¿no? Entonces Sí. yo creo que básicamente es importante desde nuestra parte como el espacio que hemos creado aquí, el que haya esta posibilidad, ¿no? De hablar de cosas de una forma más natural, un poco más espontánea, un poco menos preparada, menos formal, dado que yo no soy nada formal en absoluto, pero sincera, porque a veces eso es lo que más une con la gente. Hoy en día que vemos en las redes todo un maquillaje en todo aspecto, ¿no? En la política, todo es falso, o sea, todo es mentira. Entonces yo creo que si hay cómo rescatar espacios donde las cosas son reales, se muestran, yo creo que las personas que nos conocen cuando vean esto van a decir, así mismo son, es par de hippies. Y sí, y realmente es así, Claro, porque la idea es eso, ¿no? O claro. sea, la idea es no maquillarte mucho, no vender mucho, no. Y sabes que eso está relacionado con el amor propio, ¿verdad? Porque a veces uno, como está cayendo en esa idea de que tienes que pretender, lo que estás diciendo de alguna manera es que vos no aceptas lo que eres. Totalmente. Y ahí es una cosa que es fuerte. O sea, que cómo vos puedes crear tu comunidad, o cómo vos puedes crear política, o incluso cómo vos puedes crear arte, si vos no arrancas por esa primera aceptación a vos mismo. Y cuando vos te aceptas a vos mismo, también caches que hay algo bacán, pues, en eso. O sea, que no tienes que estar vos y que la gente no te quiere porque subes chéveres fotos al Instagram, ¿me cachas? Sino porque... no, Porque también será, pero sí, ajá, sí. y por ahí va, pues, o sea, yo creo que a veces uno se aleja mucho de la realidad, o sea, y con todo lo que nos ofrece la tecnología y el avance, hay que tener cuidado con meterse mucho en esa realidad alterna y creer que por ahí va, Que ese es el mundo. exacto. Sí, sí. Y para ahí está bueno hacer como la resistencia de lo que realmente es real, así.
Por eso te digo, a mí una de las cosas que más me motivó a esto es el hecho de tener una persona real al lado. Sí, porque sí, puedes hacer muchas cosas mediante las redes ahora, pero el tener una persona es algo real. Sí, Está ahí. sí, sí. Y de una u otra forma nos vemos en la necesidad de, cuando uno está personalmente en un momento, tú tienes que aprender a responder al momento, a ir respondiendo. Y eso es algo que le da espontaneidad a esto. Y es creo que lo principal, ¿no? Dado, que, como te digo, tanto por lo que estudié, en lo que trabajo y demás, creo que es clave, que es vital aprender a dialogar, sea para dialogar de temas en los que pensemos igual o sea para discrepar, pero hay que aprender a hacerlo. Y justamente, hoy tocaste, dijiste, puede sonar cursi o no, pero el tema del amor es súper importante. Y desde luego, los filósofos griegos antiguos decían que para tú decir la verdad, eh, para tú decir la verdad a alguien, tú necesitas una de dos cosas, o coraje o amor. Por eso es que Platón decía que el amor es, que la amistad es el único amor verdadero, el amor perfecto, porque, claro, a veces a un amigo de verdad tú le dices cosas negativas y puede que se resienta un día o dos, pero después va a venir y va a decir, ah, sí, tienes razón. Y ahí es cuando, o sea, los amigos no se ven en las buenas, los amigos se ven en las no tan buenas muchas veces. O cuando hemos superado, yo digo siempre cuando hemos aprendido a superar situaciones o problemas que siempre va a haber con todo ser humano. Y más con las personas con las que más cercanas somos, ¿no? Sea pareja, sea familia, sean los mejores amigos. Siempre sucede eso, entonces yo creo que es clave el amor traducido como respeto de alguna u otra forma. Entonces, si yo te digo, ah, no me gusta tal cosa, yo creo que uno tiene que tener el amor, el respeto para no reaccionarle con, ah, chu. O sea, Claro, eso es clave. claro, porque no creo que es justamente, eh, o sea, estamos acostumbrados a vivir en un mundo violento y eso sí es como, es triste, porque hay muchas cosas que se pudieran hacer, o sea, hay tantos, si vos te pones, o sea, ya para no irse muy largo en la distancia, eh, si te pones a pensar así, la ciudad que tenemos o el país que tenemos es para, o sea, para vivir demasiado bien, ¿me entiendes? Y dónde está, cuál es el, por qué no lo logramos? ¿Por qué estamos dándonos de puñetes entre los policías? ¿Por qué los políticos son como son? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, hay todo, hay todo. ¿Qué te hace falta, o sea, un país como este, ¿me entiendes? Y yo creo que por ahí va. O Sí, sí, sea, sí. es como lo que vos has ido diciendo. A veces uno porque está relacionado con pensar que la humanidad es autodestructiva 100%, que sí tiene algo de cierto ese tema, pero eh, sí hay formas y formas pues, de empezar a armar las cosas desde otro lado. Y yo creo que por ahí va primero la aceptación a uno, la aceptación a lo que el otro te está diciendo, y desde eso que vos has descrito, así como no tanto desde con coraje, porque como hablábamos del cocacho del taita, viene, no es suavito, te va a doler igual. O cuando un pana te dice, oye, ve, brother, ponte pilas, así. No es lindo, quizás como vos dices al Totalmente. principio, pero eso te genera una construcción real, es una construcción honesta, de que venga alguien y te diga, no, tú vos eres increíble, te deja hasta medio vacío. Y yo creo que a Exacto. veces hasta esa... ¿Qué quiere esa persona? Ajá. Sí, te llama la atención. Ajá, y es como, además, ya le sientes, yo creo que eso es más violento que cuando viene alguien y te dice, ponte pilas, a cuando te alaban más de... Entonces hay que estar ahí constantemente encontrándose en este tipo de espacios. Que lo chévere es que ahorita estamos con cámaras y luz y micrófono, pero como vos dices, ha habido muchas veces en las que pasa lo mismo ahí, en la vereda. All natural. Y por ahí va, o sea, también ya desde el mundo de artistas, dejar un poco esa idea elitista, esa idea de que el artista esté en un lugar Superior. superior al que está viendo la cosa. No solo desde la gente que no necesariamente está involucrada en el arte, sino desde el que es artista también. O sea, el que es artista de verdad yo creo que no se siente mejor que nadie ni superior a nadie. Eh, y desde ahí también hay una construcción chévere, como hablábamos, no sé, en el Guayas uno puede decir, ah, en Guayaquil no hay arte, que, ni siquiera, que no se ve.
rato que ves lo que hay ahí es... Es una monstruosidad. O sea, yo cada vez que me voy me quedo impresionado. Solo el caminar por el callejoncito entre el malecón y el nuevo Puerto Santana, donde están todas esas galerías ahora abiertas, digamos, que ves mientras están pintando la gente. O sea, es hermoso. Es hermoso. Es lo máximo. Es hermoso. Y se encuentran, o sea, si vas así a los lugares donde topan los manes no topan ni en museos, ni en galerías, ni nada, topan en lugar del encebollado. Claro. Entonces, y ahí lo que se está construyendo en esas escenas son el arte mío, o sea, es lo que está pasando en el Ecuador, ahí, Claro, el mundo bohemio de Guayaquil es espectacular. claro. Cuando yo vivía ahí en el 2004, un tiempito, y había un bar que se llamaba El Gran Cacao, que era el bar donde iban todos los artistas. Era espectacular, era fuera de serie. O sea, Claro. aquí todavía estamos un poquito lejos, pero bueno. Oye, no creas, verás, igual así, ahora hay un par de colectivos, sí, sobre todo ponte el colectivo La Nada, si vas al taller de los manes, es así, en la loja, en un lugar que hasta te da miedo pasar por ahí, es como un estacionamiento, Pero así, ¿y es abierto para la gente? es abierto, ahora están Buenísimo. organizando unos jams de dibujos que se llama Personajes de la Calle. Y ponte, uno fue, el modelo era Jesus, ¿te acuerdas de Jesus? El Ujú. que Sí, vendía sí, las sí. frunas. Sí, sí. Él era el modelo. Y vos ves que el colectivo de ahí, o sea, cada uno es más, pero así, como súper hábiles, como re comprometidos con lo que están haciendo, cero pretenciosos. Entonces, recién escuchaba en una entrevista que en Cuenca no hay cultura. Y es porque quizás esa persona que estaba diciendo eso no ha ido a esos espacios. Exactamente. Y no por eso esa persona está mal. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, sí, también yo creo que en Cuenca ahorita hay cosas que están pasando que hay que moverse un poquito más de quizás esos contextos en los que estamos acostumbrados a consumir el arte y que son a veces las calles. O sea, si Mm. uno sale a caminar por Cuenca, te topas con maravillas, eh, porque hay cosas que son súper valiosas y que vale la pena que, que les podamos también consumir nosotros. O sea, no estar solo esperando la invitación en sobre para que uno vaya a la exposición, pues, ¿no? Sino que hay que ir, hay que Totalmente. Sí, moverse. sí, sí. Sí, Hay que apersonarse de las cosas, hay que hacerse dueño, hay que sentir nuestro a la ciudad, ¿no? De una u otra forma. sí, Creo que en Cuenca siempre hemos sido muy de grupos, muy de casa y yo creo que eso es lo lindo de Guayaquil. A veces las ciudades calientes, yo tuve la suerte de vivir en Brasil, tienen eso, ¿no? Son muy de calle, son muy de compartir con la gente, son muy... Nosotros somos a veces ahí, sí. todo en chiquito, Ah, como que no, algo queda. Pero sí, yo creo que es importante y más bien gracias por toda la instrucción que básicamente me has dado y espero que mucha gente también. Eh, como era la idea, para mí ha sido una conversación más que natural, más que normal, solo que uno se oye aquí y se oye, parece que fuera importante, pero en realidad creo que la idea es justamente hacer una conversación que simplemente es espontánea. Y nada, agradecerte. Espero tenerte a menudo aquí, siempre invitado, siempre bienvenido y estaremos conversando. Igual a la gente que nos observe, un hasta pronto. Ya nos veremos. Este es nuestro primer y por qué no. Y por qué no. Hasta pronto.